soy el profesor Alfredo León. Vamos a continuar con el tema de funciones reales. Nos vamos a enfocar en la función raíz cuadrada. Para ello vamos a recordar cuando tengamos este tipo de expresiones, f de x igual a un radical de índice par, es una expresión irracional. Para garantizar que esta expresión irracional sea real, el a debe ser mayor o igual a cero. Es decir, el radicando, la expresión que se encuentra dentro de la raíz de índice par, debe ser no negativo. De esa forma garantizamos que esta expresión existe. Veamos un ejemplo. Si yo tengo que f de x sea igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1, ¿cómo garantizo la existencia de esta expresión en los reales? Diciendo que 2x menos 1, la parte interna, debe ser mayor o igual a cero. Determino la variación de x. X debe ser mayor o igual a un medio. Este conjunto de valores garantiza que f existe en los reales. ¿De acuerdo? Bien, recordado ello, pasemos a la función raíz cuadrada y nos vamos a enfocar más que todo en la gráfica. Bien, para ello vamos a ver un ejemplo. Vamos a graficar f de x igual raíz cuadrada de x. En vez de f puede ir el y igual raíz de x. Acá se distingue las dos variables, ¿no? X y y. Bien, para poder graficar vamos a tabular. Bien, tenemos las dos variables x y y. Bien, pero antes de tabular, recuerde aquí que como tenemos aquí una raíz de índice par, sabemos que este x debe ser mayor o igual a cero. Es decir, x no toma cualquier valor. En este caso, x es no negativo. Bien, tenemos el eje x, tenemos el eje y le damos valores. Le damos a x0, raíz cuadrada de 0 es 0 y tenemos un par ordenado. Lo ubicamos en el plano, ahí tenemos el punto 0, 0. Bien, le damos otro valor a x que sea 1, la raíz de 1 es 1, el par ordenado 1, 1 también lo llevamos al plano, 1 en el eje x, 1 en el eje y. Y tenemos otro punto que pertenecerá a la gráfica de esta función. Le damos a x el valor 2, sería raíz de 2, es 1,4 aproximadamente, lo ubicamos en el plano, 2 en el eje x, raíz de 2 en el eje y tenemos otro punto que pertenecerá a la gráfica. Le damos a x el valor 3, raíz de 3, 1,7 aproximadamente, lo llevamos al plano, 3 en el eje x, raíz de 3 en el eje y tenemos otro punto que pertenece a la gráfica. Le damos otro valor a x que sea 4, raíz de 4 es 2, 4,2, este par ordenado lo llevamos al plano, 4 en el eje x y 2 en el eje y. Y tenemos otro punto que pertenecerá a la gráfica de la fusión. Bien, esta serie de puntos ya nos está indicando cómo va a ser la gráfica, ¿no? La gráfica va a ser una curva que es creciente, en este caso, hacia la derecha. Bien. Esta curva nos indica también que podemos determinar su dominio y su rango. El dominio se observa en el eje X. La sombra que proyecta en el eje X es del 0 al más infinito. Eso sería el dominio. El rango se observa en el eje Y. La sombra que proyecta la curva, ¿no?, con respecto al eje Y sería del 0 también al más infinito. Muy bien. A partir de aquí vamos a generalizar. Vamos a graficar funciones cuya regla de correspondencia van a tener esta forma. Esto es un caso. Te voy a presentar dos casos. Bien, esto sería el primer caso. Bien, el a debe ser diferente de 0, claro, porque si el a fuera 0, desaparece la raíz. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para poder graficar, es importante ubicar un punto muy especial cuyas coordenadas va a ser HK. ¿Cómo se halla el h? El h se halla igualando a 0 lo que está dentro de la raíz. El valor que obtengas de x, ese sería el valor de h. Y el k está en la parte externa, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0. Bien. Ahora,
Este A sabemos que es diferente de 0, puede ser positivo o puede ser negativo. Si A es positivo, ¿cómo se grafica? Bien, cuando A sea positivo, se ubica en el plano el punto HK, ubicamos el punto HK, y cuando A es positivo, esta curva se va a abrir hacia arriba a la derecha, de esta forma. Bien, en cambio, cuando A es negativo, se ubica el punto HK y se abre hacia abajo a la derecha, de esta forma. Muy bien, con esta información vamos a los ejemplos. Vamos a graficar la siguiente función cuya regla de correspondencia va a ser f de x igual raíz cuadrada de x menos 3 más 2. Muy bien. Ahora, en vez de f puedes colocar y. Para poder graficar es importante ubicar el punto cuya coordenadas es hk. Como se halla el h es igual a 0, lo que está dentro de la raíz, aquí fácilmente h va a ser 3 y el k va a ser 2. Encontrado ya este punto es 3,2. Muy bien. Ahora, el a fácilmente lo ubicamos por aquí. El a es 1, ¿de acuerdo? Entonces, como es positivo, ¿qué información nos brinda? Que la curva se abrirá hacia arriba a la derecha. Ubicamos el punto HK. Bien, se abre hacia arriba a la derecha, de esta forma. Bien, con esta información vamos ya ahora sí a la gráfica. Vamos a graficar. Tenemos el eje X, tenemos el eje y ubicamos este punto, ¿no? 3,2. 3 en el eje X y 2 en el eje Y. Y tenemos ese punto. Bien, ahora, a partir de este punto comenzamos a graficar esa curva. Ya sabemos que se abre hacia arriba a la derecha, de esta forma. Bien, eso sería la gráfica. Observamos que esta curva no corta al eje X, tampoco corta al eje Y. Bien, ahora también podemos indicar su dominio y su rango solo observando la gráfica. El dominio es la sombra que proyecta sobre el eje X. Fácilmente, ¿no? Podemos indicar desde el 3 cerrado al más infinito. En cambio, el rango se halla observando en el eje Y. La sombra que proyecta sobre el eje Y va a ser parte del 2 al más infinito. Lo podemos comprobar de una forma operativa con la ayuda de nuestras propiedades de desigualdades. Para recordar, ¿qué cosa es el dominio? El dominio es los valores que toma X, la variable independiente, que garantiza que esta expresión irracional existe en los reales. Cada vez que veamos un radical de índice par, para que usted garantice que exista, x menos 3 debe ser mayor o igual a 0. Bien, ahora de aquí se tiene que x es mayor o igual a 3. Estos valores garantizan la existencia de esa expresión f. Bien, a eso le llamamos el dominio. Sería del 3 cerrado al más infinito. Recordemos cómo se calcula el rango. El rango se calcula partiendo del dominio, y el dominio es el intervalo del 3 al más infinito. El rango es la variación del y. El y es todo esto de acá. Raíz cuadrada de x menos 3 más 2. Bien, partimos entonces del dominio. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el dominio sea del 3 al más infinito. Significa que x es mayor o igual a 3. Bien, ahora a partir de acá, de la variación de x, vamos a determinar la variación de y. Bien, formemos toda esta expresión. Le restamos 3 en ambos lados. En otro lado sería mayor o igual a 0. Bien, como en ambos lados es no negativo, le extraemos la raíz y va a seguir siendo mayor o igual a 0. Y finalmente le sumamos 2 en ambos lados. El sentido se va a mantener, sería mayor o igual a 2. De esa forma hemos formado esta expresión, es el f de x. ¿Y quién es f de x? Es el y. Y la variación de y, ese es el rango. Efectivamente es del 2 al más infinito. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a graficar f de x igual a menos raíz cuadrada de x más 4 más 1. Bien, para poder graficar, recordar que en vez de f puedes colocar y.
Bien, para poder graficar, encontremos primero el punto HK. Bien, ¿cómo se halla el H? Se iguala a cero lo que está dentro de la raíz. Claramente va a salir menos 4. Y el valor de K sería 1. Bien, sería entonces menos 4, 1. Bien, ahora, observamos por aquí que el A es menos 1, es decir, es negativo. ¿Qué información te brinda ello? Que la gráfica se abrirá hacia abajo, hacia la derecha también, ¿ya? Hacia abajo, hacia la derecha. Bien, entonces, con esta información sabemos que si tenemos el punto H, K, la curva se abre hacia abajo a la derecha. Muy bien. Con esa información vamos a llevarla al plano. Eje X, tenemos aquí el eje Y, ubicamos el punto menos 4, 1. Menos 4 en el eje X y 1 en el eje Y. Y tenemos ese punto. Bien, ya sabemos que se va a abrir hacia abajo a la derecha. Bien, ahora, si queremos trazar esa curva, podríamos decir una posibilidad que podría ser la curva de esta manera. O de repente sería así, precisamente por el origen, ¿no? O de repente alguien podría decir así. Entonces, para descartar todas esas posibilidades y nos quedamos con una de ellas, ¿no? Por eso es importante conocer el corte con el eje Y. Bien, vamos a hallar el corte con el eje Y. ¿Cómo se halla? Se halla así. El corte con el eje Y se hace que X sea cero. Donde veamos X, lo reemplazamos cero. Es decir, vamos a evaluar en cero. Evaluando en cero sería menos raíz 0 más 4 más 1. Esto va a salir menos 1. ¿De acuerdo? Menos 1. Entonces, eh, el corte con el eje Y va a ser en menos 1. Lo ubicamos, ahí está, menos 1. Con esa información ya podemos trazar la curva, se abre hacia abajo a la derecha. Bien, ahora observamos también que corta al eje X en un punto. ¿Cómo hallamos el corte con el eje X? Lo hallamos de la siguiente manera. Hacemos que Y sea 0. ¿Quién es el Y? El f de X. Significa que vamos a resolver una ecuación irracional. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación que vamos a resolver. La raíz lo llevamos al otro lado, tenemos así, lo elevamos al cuadrado, se va a cancelar y se va a reducir a una lineal, entonces X va a ser igual a menos 3. Bien, entonces la curva cortará el eje X en menos 3. Lo ubicamos, ahí estaría menos 3. De esta forma hemos graficado a esta función. Bien, menos raíz cuadrada de X más 4 más 1. Muy bien. Podemos determinar su dominio solo observando la gráfica. Se observa en el eje X en cuanto al dominio. El dominio claramente, observando la gráfica, es del menos 4 al más infinito. El rango se observa en el eje Y. Observamos que aquí que esta función tiene máximo, es el 1, pero no tiene mínimo. Entonces el rango es del menos infinito hasta el 1. Bien, para poder comprobar que efectivamente el rango y el dominio está correcto, lo podemos hacer de forma operativa con la ayuda de nuestras propiedades de desigualdades. Bien, para calcular el rango, ¿no? Se parte del dominio. ¿Y quién es el dominio? Bien, fácilmente lo podemos hacer así. El dominio es el conjunto de valores que toma X que garantiza que esta expresión irracional exista. ¿Y cómo garantizamos esa existencia? Diciendo que X más 4 debe ser no negativo, es decir, debe ser mayor o igual a 0. ¿De dónde se tiene que X debe ser mayor o igual a menos 4? Bien, por eso nos sale este intervalo, por eso este es el dominio. Partimos del dominio para hallar el rango. Muy bien, ya tenemos entonces el dominio, ahora nos preocupamos por el rango. Partimos del dominio, es el intervalo del menos 4 al más infinito, que significa que X es mayor o igual a menos 4. Bien, de la variación de X debemos determinar la variación del Y. ¿Quién es el Y? Es toda esta expresión. Bien, le sumamos al X 4. Le sumamos 4 en ambos lados, sería mayor o igual a 0. Le extraemos la raíz en ambos lados, porque aquí aparece raíz, ya, le extraemos la raíz en ambos lados, va a seguir siendo mayor o igual a 0.
Aquí aparece menos, entonces le multiplicamos por -1 en ambos lados. Al 0 también le multiplicamos por -1, pero como puedes acá ver, ¿ya? El sentido va a cambiar. Cuando se le multiplica por un signo negativo o un valor negativo en ambos lados, el sentido cambia. Bien. Y finalmente faltaría sumarle 1 en ambos lados. Le sumamos 1 en el otro lado también y el sentido se mantiene. Así hemos formado la expresión f de x. El f de x es el y. Y la variación de y viene a ser el rango. Efectivamente, entonces, el rango es del menos infinito hasta el 1. Bien. Ahora vamos a ver el otro caso. Ya. Vamos al otro caso. Recordar que nosotros hemos graficado funciones que tienen su regla de correspondencia de esta forma. Un a raíz cuadrada de x menos h y aquí más k. Efectivamente, el A debe ser diferente de 0. Bien, esto sería un primer caso. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos visto? En resumen, ¿no? Para poder graficar este tipo de funciones, hemos observado cómo es el A. Si el A es positivo, bien, ubicamos ese punto H, K y se abre hacia arriba a la derecha. Si el A es negativo, ubicamos el punto H, K, se abre hacia abajo a la derecha. Eso es en resumen. Bien, el segundo caso que te voy a presentar es lo siguiente. Digamos que sea un g de x, ¿ya? Son funciones cuya regla de correspondencia va a tener esta forma. Va a ser a raíz cuadrada, ya no va a ser x menos h, sino h menos x. ¿De acuerdo? Más k. El a, el a también debe ser diferente de 0. Acá se van a presentar también dos posibilidades, ¿no? Cuando A es positivo y cuando A es negativo. ¿De acuerdo? Te adelanto qué va a ocurrir. Vamos a ubicar el punto H, K y cuando A es positivo se va a abrir hacia arriba, ¿ya? Pero a la izquierda. Acá en el otro caso, cuando A es negativo, ubicamos el punto H, K, ¿ya? H, K y cuando A es negativo se abrirá hacia abajo, pero hacia la izquierda. Bien, eso sería el otro caso que ahora paso a presentarte con mayor detalle. Muy bien, vamos a graficar para iniciar f de x raíz cuadrada de menos x. En vez de f puedes colocar y igual raíz cuadrada de menos x. Bien, para poder graficar, vamos a proceder a tabular. Tenemos XY, tenemos los ejes X y acá el eje Y. Bien, para ello vamos a darle valores al X. Bien. Pero antes de darle valores al X, recordar que el X no puede ser cualquier valor. Recuerda, por encontrarse esta expresión menos X dentro de un radical de índice par, el menos X debe ser mayor o igual a 0. De esa manera, garantizas que esto existe. O sea, lo que está dentro de la raíz nunca puede ser negativo. ¿Ya? Para que sea real siempre debe ser positivo o 0. Por eso debe ser mayor o igual a 0. ¿De dónde se tiene que x debe ser menor o igual a 0? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces le vamos a dar valores al x, pero menores o iguales a 0. Bien. A x podemos darle valor 0. Raíz de 0, lo reemplazamos acá, raíz de 0 sale 0. Tenemos un punto, es el origen, lo ubicamos. Bien. A x le damos el valor -1. Acá lo reemplazamos, quedaría raíz de 1, sería 1. Lo ubicamos en el plano, -1 en el eje x y 1 en el eje y. Y tenemos otro punto que pertenecerá a la gráfica. Le damos otro valor, -2 al x, le reemplazamos aquí, sería raíz de 2. Raíz de 2 es 1,4 aproximadamente. Lo llevamos al plano, -2 en el eje x, raíz de 2 en el eje y, tenemos otro punto que pertenece a la gráfica. Bien, le damos a x -3, lo reemplazamos aquí, saldría raíz de 3, es 1,7 aproximadamente.
y lo llevamos al plano, menos 3 en el eje X y raíz de 3 en el eje Y y tenemos otro punto. Le damos otro valor al X que sea menos 4, lo reemplazamos, saldría raíz de 4, saldría 2 y ese par lo ubicamos en el plano, menos 4 en el eje X, 2 en el eje y tenemos otro punto. Entonces, esa serie de puntos, ¿no? Más o menos nos está indicando que la curva que representa la gráfica de esta función se va a abrir hacia arriba a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, observando la gráfica, también podemos decir que su dominio, ¿ya? Es la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje X. Fácilmente nos damos cuenta que del menos infinito al cero. Bien, ahora el rango se obtiene observando en el eje Y. Observamos que sería del cero al más infinito. ¿Ya? Del cero al más infinito, eso sería el rango. Bien, con esta información previa vamos a generalizar. Vamos a proceder a graficar funciones cuya regla de correspondencia va a tener esta forma. Bien, antes era x menos h, ahora va a ser menos x más h, que también se puede escribir de esta manera. Menos x más h o h menos x es lo mismo, donde la debe ser diferente a 0. Bien, esto sería el segundo caso. ¿Cómo graficar? Es similar al caso anterior. Para ello, ubicamos el punto HK. Como si hay el h es igual a 0 lo que está dentro de la raíz. El valor de x que obtengas será el valor de h. Y el valor de k estaría por acá. Muy bien. Ahora, el a, como es diferente de 0, a puede ser positivo. Si a es positivo, nos informa lo siguiente. Primero, para poder graficar, ubicamos ese punto HK y cuando el A es positivo se abre hacia arriba a la izquierda. ¿Bien? Hacia arriba a la izquierda. Muy bien. En cambio, cuando el A es negativo, ubicamos el punto HK, se abre hacia abajo a la izquierda. Muy bien. Esto sería el otro caso. Bien, con esto pasemos a los ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a graficar la siguiente función cuya regla de correspondencia es f de x raíz cuadrada de menos x más 4 más 2, que también, ¿no? En vez de f puedes colocar y además, en vez de menos x más 4, puede ser así, 4 menos x, es lo mismo. Bien, para graficar, ubicamos el punto HK. Como si el h es igual a 0 lo que está dentro de la raíz. Fácilmente decimos que h es 4 y el valor de k sería 2. Entonces tenemos el punto 4, 2. Bien, ahora vamos a ubicar el a por aquí. Fácilmente nos damos cuenta que el a es 1. Como es positivo, nos indica que la curva se abrirá hacia arriba a la izquierda. Ubicamos el punto HK, se abre hacia arriba a la izquierda. Muy bien, con esta información, ahora sí, vamos a la gráfica oficial. Bien, eje X, acá el eje Y. Muy bien, ubicamos el punto 4 en el eje X, 2 en el eje Y. Ese es el punto HK. Bien, vamos a partir de aquí, trazamos la curva. Bien, sabemos que se abre hacia arriba a la izquierda. Muy, de esa forma. Observando la gráfica, vemos que corta al eje Y. ¿Cómo hallamos ese corte? El corte con el eje Y se hace a x igual a 0. Simplemente donde veamos x reemplazamos 0, evaluando en 0 entonces. Evalúas en 0, sería raíz cuadrada de menos 0 más 4 más 2. Esto resulta 4. Eso sería el corte con el eje Y. Cortaría en 4. Muy bien. Ya hemos graficado entonces la función f. Muy bien. Podemos indicar su dominio. El dominio se observa en el eje X. La sombra que proyecta es del menos infinito al 4. El rango se obtiene observando en el eje Y. La sombra que proyecta, ¿no? Sería del 2 cerrado al más infinito. Quiere decir que esta función tiene mínimo. El mínimo es 2, pero no tiene máximo.
Entonces sería del 2 al más infinito. Bien, para corroborar lo vamos a hacer de manera operativa, ¿ya? Recordemos qué cosa es el dominio. El dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente, que es el x, que garantiza que esta expresión sea real. ¿Y cómo garantizamos? Cada vez que veamos un radical de índice par, lo que está en la parte interna, menos x más 4, que es equivalente a 4 menos x, debe ser mayor o igual a 0. ¿De dónde se tiene? Bueno, lo pasamos el 4 al otro lado, ¿no? Esto lo hago para que recordemos propiedades. Bien, a ambos lados le multiplico por menos 1. Cuando usted multiplica por una cantidad negativa, el sentido cambia. Sería x menor o igual a 4. Efectivamente, este intervalo va a ser el dominio, del menos infinito hasta el 4. Ahora, determinemos el rango. ¿Cómo se obtiene el rango? El rango se obtiene partiendo del dominio, y el dominio es del menos infinito hasta el 4. ¿Qué significa? Que x es menor o igual a 4. Bien, partimos de la variación de x, vamos a hallar la variación del y, que es todo esto, y eso sería el rango. Bien, para ello vamos a formar esta expresión. Le multiplico por menos 1 al x. Le multiplico por menos 1, en el otro lado también, por menos 1, y vemos que el sentido cambia. Cada vez que multipliques por una cantidad negativa, el sentido varía, cambia. Bien, ahora le sumamos 4. Puede ser por este lado o por este lado. Le sumo 4 menos x más 4. En el otro lado también quedaría mayor o igual a 0. Como en ambos lados es no negativo, puedo extraer la raíz cuadrada, extraigo la raíz cuadrada y va a seguir siendo mayor o igual a 0. Y finalmente me faltaría sumarle 2 en ambos lados. Le sumo 2 en ambos lados, más 2 en el otro lado también, el sentido se va a mantener. Y así he formado la expresión f de x, que es el y. Todo esto es el f de x y eso es el y. Y la variación de y viene a ser el rango. Efectivamente es del 2 cerrado al más infinito. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a graficar la siguiente función cuya regla de correspondencia va a ser f de x menos raíz cuadrada de menos x más 4 más 1. Bien, en vez de f puedes colocar y, ¿no? Y además, en vez de menos x más 4, es lo mismo a 4 menos x. ¿Bien? De acuerdo. Para poder graficar, ubicamos el punto HK. Como si hay el h, lo que está dentro de la raíz igual a 0. Fácilmente es 4. Y el k sería 1. Bien, sería 4,1 el punto HK. Bien, ahora observamos que a en esta ocasión es menos 1. Entonces, como a es menos 1 es negativo, nos está indicando que la curva se abrirá hacia abajo a la izquierda. Bien, ubicamos el punto HK y se abre hacia abajo a la izquierda. Muy bien. Ahora, con esta información vamos a la gráfica. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Ubicamos el punto HK, 4 en el eje X, 1 en el eje Y. Y tenemos ese punto HK. Bien, partimos de este punto y grafiquemos la curva. Otra vez se nos presenta, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Si nosotros graficamos, podríamos de repente graficarlo de esta manera y de repente no es la correcta, porque puede ser que salga así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo descartamos uno de ellos? Lo descartamos con el corte con el eje Y. ¿Cómo hallamos el corte con el eje Y? Se hace que X sea 0. Simplemente aquí evaluamos en 0. F en 0 lo evaluamos, sería igual a menos raíz de menos 0 más 4 más 1. Bien, eso nos sale igual a menos 1. Entonces, esto sería el corte con el eje Y. Lo ubicamos. Bien, con esa información ya más o menos podemos trazar la curva. Pasaría, ¿no? Por aquí por menos 1. Bien, observamos que también corta al eje X en un punto. ¿Cómo se halla el corte con el eje X? Se hace que Y sea 0. Bien, ¿quién es el Y? El f de X. O sea, todo esto debe ser 0. Significa que vamos a resolver una ecuación irracional. Bien, ahí lo tenemos, la raíz lo hemos pasado al otro lado, lo elevamos al cuadrado
se va la raíz y se reduce a una lineal y así tenemos que x es igual a 13. Entonces, esto sería el corte con el eje x, lo ubicamos, ahí está. De esa forma, hemos graficado la función f, ¿no? Menos raíz cuadrada de menos x más 4 más 1. Muy bien. Observando la gráfica, podemos determinar su dominio solo observando la gráfica. Sería claramente, el dominio es en el eje x, sería del menos infinito hasta el 4. El rango se observa en el eje y, tiene máximo, que es el 1, no tiene mínimo, entonces sería del menos infinito hasta el 1. Lo comprobamos, cálculo del dominio. Nuevamente, el dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente, que es el x, que garantiza la existencia de esta expresión. ¿Cómo garantizamos la existencia de esta expresión irracional? Diciendo que menos x más 4 o 4 menos x, que son equivalentes, debe ser mayor o igual a 0. Bien, hallamos la variación de x, el 4 lo pasamos al otro lado, le multiplico por menos 1 en ambos lados, cambia el sentido y tenemos que x es menor o igual a. Eso viene a ser el dominio. ¿De acuerdo? Ahora hallamos el rango. El rango se parte del dominio y el dominio ya lo tenemos, el intervalo del menos infinito hasta el 4. ¿Qué significa? Que x es menor o igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la variación de x, vamos a generar la variación del y, eso viene a ser el rango. Y es toda esta expresión. Bien, le voy a multiplicar por menos 1. Sería menos x, en el otro lado también menos 4, y sabemos que el sentido va a cambiar. Ahora le sumo 4, puedo sumarle por este lado o por este lado, es lo mismo. Le sumo 4, ahí lo tienes. En el otro lado también 4, va a quedar mayor o igual a 0. Como en ambos lados es no negativo, le extraigo la raíz cuadrada. En el otro lado también, y va a quedar mayor o igual a 0. Muy bien. Ahora debo multiplicarle por menos 1 en ambos lados. Le multiplico por menos 1. En el otro lado también sigue siendo 0, pero el sentido cambia. Y finalmente le voy a sumar 1 en ambos lados, le sumo 1, en el otro lado también, el sentido se va a mantener y así he formado la expresión f. ¿Quién es el f? El f es el y la variación de y viene a ser el rango. Muy bien, con esto hemos terminado esta parte, nos vemos en otro video con otros temas interesantes de funciones. Muy bien, gracias, hasta luego.